El Papa Francisco hizo un fuerte llamado. Para hacer la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Para decir sí al encuentro y no al desencuentro. Sí al diálogo y no a la violencia. Sí a la negociación y no a las hostilidades. Sí al respeto de lo acordado y no a las provocaciones. Sí a la sinceridad y no a la duplicidad. Hay que romper el círculo de odio de la violencia con una sola palabra: hermano. Y reconocernos hijos de un único Padre. El mundo es un legado que hemos recibido de nuestros antepasados. Es también un préstamo de nuestros hijos, que nos piden derribar los muros de la enemistad y recorrer el camino de la paz, a fin de que el amor y la amistad triunfen. Estas palabras del Papa Francisco son también para nosotros y nosotras. La paz la construimos o la destruimos en cada momento de nuestra vida, según actuamos a favor o en contra de la justicia, el diálogo y la fraternidad. Decía Jesús: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Trabajemos por la paz y por una cultura de la paz. Aprendamos a luchar contra la violencia y la injusticia mediante la no violencia activa y colectiva. Sacerdote Pedro Pierre, de la Iglesia Sucumbive en Ecuador. De Sucumbíos en Ecuador. Una iglesia solidaria, iluminada por la teología de la liberación. Patricio Cabezas, nuestro hermano sacerdote franciscano, que participó con nosotros hace 2 años en un encuentro internacional que tuvimos aquí en Caracas sobre teología de la liberación y comunicación liberadora, espiritualidad liberadora. Esto es a propósito de un comentario que hace nuestro hermano en relación a la triste noticia que ha conmovido el mundo, y nosotros no podíamos en la segunda parte del programa evadir reflexiones sobre este acontecimiento triste que se repite continuamente hace siglos, este enfrentamiento entre judíos y palestinos, como hemos visto a través de la televisión en estos días pasados, ese genocidio de bombardear lugares donde hay niños, donde hay ancianos. Ellos dicen que están bombardeando objetivos militares, pero nosotros estamos viendo otra realidad a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de todos los programas que están saliendo de distintas tendencias, como nosotros vemos una masacre y una guerra que se repite. Yo creo que esto es un llamado, y nos unimos, como es natural, a nuestro gobierno revolucionario y a todos los países de América Latina y del mundo, a que un apoyo a la causa palestina, al pueblo palestino, a esa gente que vive en Gaza allí, hacinado en una franja completamente bloqueada con un muro. Allí estuvo precisamente el Papa Francisco con el patriarca, creo que de allá de Atenas y de otras religiones, pidiéndole tanto al presidente de Palestina como al de los judíos, al de Israel, que por favor acabaran esta guerra, acabaran esta violencia, este odio entre hermanos. Es triste, hablando un poco de lo que estábamos hablando en la primera parte del programa, en la misma tierra de Jesús, donde Jesús predicó, donde sembró tanta palabra, lo que hay es abrojos, espinas, gente que cada día se les bota más el corazón en la misma tierra de Jesús, y no acaban de entender eso. Claro, tenemos que también, y eso es muy importante porque nosotros somos un programa cristiano ecuménico y tenemos que dar luz para poder interpretar los hechos. Cuando hablamos de un enfrentamiento entre palestinos y judíos, no estamos hablando de los pueblos, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de gente extremista
que tanto de un pueblo como del otro hay gente de buena voluntad. Lamentablemente son unas pequeñas minorías terroristas, una pequeña minoría que no entienden lo que el padre Pirre nos está explicando, de que, y el padre Francisco, el Papa Francisco también lo dice, el camino de la paz no puede ser la violencia, no puede ser la guerra. Eso es un absurdo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar? Aquí mismo en Venezuela se ha dicho ese disparate: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es un disparate. Si quieres la paz, prepárate para el amor, prepárate para la justicia, prepárate para la solidaridad. Es los únicos caminos que conducen a la paz. Ninguna guerra conduce a la paz. Eso es una falacia, eso es una mentira. Por eso yo creo que hay que desistir de la violencia de ambas partes, porque también vamos a ser imparciales en este sentido. De allí, de la zona de Palestina, también se han mandado cohetes. Entonces esto lo que provoca es una sed de venganza, y entonces mueren esta cantidad de personas, esos niños que vemos destrozados e inocentes, porque siempre pagan los pobres y los inocentes de ambos lados, en definitiva. Claro, Israel tiene otros recursos y no se puede comparar, porque Israel es una potencia mundial en armamento nuclear. Nuclear, imagínate tú, en armamento, en eso, y estamos hablando de un país súper pobre, humilde. Es como que si yo disparo con una bomba y tú me traes una flecha, una lanza. Esa es una resortera, porque eso es lo que tienen los palestinos, precisamente, piedra y China, lo que llamamos China, que son resorteras. De acuerdo, pero yo creo que hay que pedir para que cese la violencia y que se pongan a hablar, y las partes estas enfrentadas llenas de odio, porque el odio es lo que hace violento. Eso lo vivimos en nuestro país hace unos meses. ¿Quiénes fueron los que organizaron todas las guarimbas y todas las cosas? Un pequeño grupo, un minúsculo grupo, que tuvieron la estrategia, el veneno, el odio de encender un país, de tratar de enfrentarnos a los venezolanos por nuestra manera de pensar. Jamás ha habido aquí ese problema. Estamos viviendo una cultura, como tú lo dices muy bien, Johnny, donde hay musulmanes, donde hay católicos y donde hay judíos en una cuadra que tienen sus iglesias principales, y no había un enfrentamiento desde que Venezuela es Venezuela entre esas personas, porque esto es una tierra de paz. Pero ¿qué pasa? Que el demonio utiliza gente envenenada de un lado y del otro para crear entonces conflicto y envenenar y destruir a toda una nación, porque la guerra es lo que lleva a eso. Entonces nosotros nos hacemos un llamado a la solidaridad con los palestinos, porque son los más débiles, para que cese la hostilidad, para que se busquen caminos de justicia y para que esos palestinos tengan derecho a expandirse, que se rompan esos muros, como decía también el Papa Francisco, y que podamos compartir el terreno, que hay bastante, de una forma equitativa. No tener a personas viviendo en una finca de 8 hectáreas y tener gente metido en un rancho, 14 personas en 4 metros cuadrados. Entonces eso es lo que trae este reventón. Tenemos una tierra amplia, pues tenemos que ayudar a que todo el mundo pueda tener un espacio digno para poder vivir, porque eso es injusticia. Y la injusticia crea violencia, y la paz no se puede conseguir en medio de la injusticia. Tiene que haber justicia para que haya paz, como lo decía nuestro hermano Juan Vives Zuria en esa frase de Isaías: si quieres la paz, trabaja por la justicia, por la verdad y por la igualdad de los seres humanos. Hay algo bien importante en la historia, que Jesús era judío, pero María era palestina. Entonces, perdón, José era judío y María era palestina, y de esa unión de José y María nace precisamente Jesús. Esa tierra, esa gente se la pasa luchando y peleándose realmente es por una porción de tierra donde ellos dicen que es la tierra prometida, que es la tierra sagrada y todo este tipo de cosas. Nosotros le podemos decir, señores, de verdad, llamamos a los palestinos, llamamos a los judíos, llamamos al mundo, no para que nos vengan a invadir, pero yo creo que la tierra prometida va a seguir siendo Venezuela, porque es la tierra donde precisamente se reúnen ortodoxos, musulmanes, judíos, católicos, en una misma cuadra. Lo podemos ver aquí en Caracas, en lo que se le llama Quebrada Honda, están las mezquitas de cada uno, y sin embargo cada uno llega a su mezquita, llegan los judíos y entran a la de ellos, llegan los musulmanes a la de ellos, hay una católica también, cada quien entra a su sitio de reunión, de encuentro con Dios,
y salen nuevamente, a lo mejor salen hasta la misma hora, se cruzan unos entre otros y no tienen esa intención de matarse. Ellos están realmente peleando desde hace muchísimo tiempo por lo que ellos le llaman la tierra prometida. Pero yo digo que Palestina se convirtió en una cárcel al aire libre, al cielo abierto, porque no solamente tienen el muro que tienen por el lado de Palestina, sino su otra frontera con supuestos países que deberían ser hermanos, tampoco le dejan pasar alimentos. A mí me parece muy extraño esto de que cada vez, y eso pueden observarlo, cada vez que se va a firmar un acuerdo de paz, cada vez, porque en una oportunidad cuando Isaac Rabin decidió firmar un acuerdo de paz con los palestinos, enseguida vino un ortodoxo y lo asesinó. Y cada vez que se va a firmar un acuerdo de paz que les conviene a los palestinos, y le conviene a los israelíes, pero más le conviene a los palestinos, porque son los que están prácticamente prisioneros, enseguida empiezan a salir unos cohetes extraños desde Palestina hasta Israel. Eso a mí me parece demasiado extraño. Son una gente que no tiene ni siquiera armamento. Entonces empiezan a nombrar todo este grupo Hamas o los ultra terroristas que hay en Palestina, que yo realmente dudo, me disculpan, esa es mi apreciación, que yo dudo de verdad que estos palestinos, no es que no estén los cohetes en Palestina. Yo estoy seguro de que sí se están lanzando cohetes de Palestina, pero que lo estén lanzando palestinos, esa es mi gran duda, porque cada vez que se va a firmar un acuerdo de paz que beneficia precisamente a los palestinos, lanzan unos cohetes de Palestina, matan un grupo de personas también inocentes del lado de Israel, y entonces nuevamente vienen los conflictos y Israel verdaderamente es una potencia en armamento, tiene armamento nuclear y puede desaparecer. En el momento que yo decía, pueden desaparecer a la gente de Palestina. Yo creo que el llamado precisamente que está haciendo el mundo entero, lo está haciendo el Papa Francisco, todos tenemos la solidaridad con los pueblos, tanto de Palestina como de Israel, para que lleguen a un momento y lleguen a un momento donde encontremos verdaderamente la paz. Ya basta de guerra, ya basta de odio. Precisamente tú lo estabas leyendo, Rosa Mireya. Tenemos que, tantos sinónimos de amor, tantos sinónimos de paz son los que tenemos que conocer, y los sinónimos de la guerra tenemos que apartarlos, Pablo. Fíjate que, perdón, Rosa, eso que tú estás diciendo se parece un poco a lo que pasó aquí. ¿Quién le conviene la guerra a los palestinos o a los israelitas? ¿Qué ganan los palestinos con provocar la guerra? Absolutamente. Ellos saben que pierden. Y cuando hay un tratado, como tú bien lo explicas, a favor de ellos, es una cosa insólita que ellos mismos vayan a provocar la guerra. Eso es lo que pasó aquí con la guarimba, cuando trataron incluso de decirle que los guarimberos eran la gente del gobierno. Es una cosa absurda, es la misma actitud que se busca aquí. Sí. Aquí si el gobierno venezolano no le conviene la violencia, lo que le conviene la violencia es la posición radical de esta gente enferma, que quiere provocar violencia porque sabe por el camino de la paz no puede resolver sus objetivos. Yo creo que esto es una lección de la historia que tenemos que aprender y tener malicia para pensar. Fíjate que hablando astucia de historia, más bien que malicia, astucia, ¿verdad? Hablando de historia, tú, Pablo, que eres un estudioso, por supuesto, de la escritura, fíjate que eso es ancestral, es una lucha ancestral, porque si nos vamos a Antiguo Testamento, vemos como la tribu de Israel se divide, y entonces está el reino del norte, el reino del sur, y empieza esa pelea, y entonces entre ellos mismos esa discordia, y por perder la visión de Dios, ¿verdad?, cae en desgracia, ¿no? Porque pierde la gracia de Dios. Entonces ese pueblo es invadido por los árabes, que es la parte de Palestina realmente, son los árabes que están allí. Por eso es que hay tanto odio hacia esa población, ¿no? Porque están en parte de esa inmigración. Entonces, bueno, esa parte de caer en desgracia, la misma palabra lo dice, bueno, se dispersan en el mundo y Israel se pierde, y entonces emigra, ¿verdad?, que tiene su nombre, pero ahorita no sé cómo se llama el nombre que recibe cuando se va. Entonces, ¿qué pasa con estos judíos? Se van a sitios y se vuelven empresarios
se vuelven personas con un poder económico, ¿verdad? Porque quien tiene el poder económico realmente a nivel mundial son los judíos. Y encontramos que ellos se empoderan inclusive a través de la guerra armamentista. Entonces son ellos los que están a la cabeza de la guerra armamentista, los judíos. Entonces fíjate, tanto es así que ellos sin tener, estando dispersos, yo no entiendo cómo tienen voz y voto en la ONU y entonces le asignan su terreno y entonces lo vuelven para allá, le abren un espacio y lo reubican. ¿Ok? Cuando ya de forma ancestral, bueno, ellos se fueron, se dispersaron, perdieron terreno. ¿Por qué? Bueno, porque cayeron en desgracia, porque dejaron de hacer la voluntad de Dios y claramente está estipulada en la Santa Escritura, y está escrito, y ahí se dice qué fue lo que pasó con ellos. Entonces, bueno, y ahora regresan, pero entonces con un odio contra el pueblo que, bueno, indistintamente de lo que haya pasado hace cientos de años, ellos ya están allí, ya viven allí, son otras generaciones, están arraigados en ese sitio. Pero es tanto el odio que no, yo voy a aniquilar esa población, indistintamente que hayan ancianos, hayan niños, nada que ver, mujeres, no, nada que ver, hay que destruirlo. Y bien lo decían ustedes, ¿a quién les interesa? Siendo ellos los que están a la cabeza de la guerra armamentista, ¿a quién les interesa que haya guerra? A los judíos, a los israelitas, que son los que están a la vanguardia de la nueva generación en armas. Bueno, a pesar de que Netanyahu ha dicho que él no le importa la presión internacional, pues va a seguir bombardeando al pueblo palestino. Nosotros en nuestro programa Al Mundo queremos estar en solidaridad con todos los movimientos sociales del mundo, gente de buena voluntad, unidos como es natural, nuestro hermano servidor, el Papa Francisco, para seguir presionando a nivel moral, a nivel espiritual, que es nuestra arma, para que cese esa hostilidad y que el mismo pueblo de Israel le diga a su presidente que lo que están haciendo es un absurdo, que tenemos que buscar caminos de paz, que allí en ese territorio caben todos, que son hermanos porque tienen un mismo Dios, los dos pueblos. Y dicho sea de paso, los palestinos, como tú lo estabas explicando, Rosa, fueron aquellas personas que hijos de Abraham no estuvieron en Egipto como esclavos errantes, es decir, siempre estuvieron allí en aquel territorio trabajando, y cuando ellos llegaron, que invadieron diciendo que Dios le había entregado aquella tierra, invadieron aquella tierra y siempre tenían este prejuicio, y siempre han tenido y lo siguen teniendo, para que el pueblo de Israel despierte de esa situación, que se den cuenta que son hermanos, como tú muy bien lo explicaste y bíblicamente lo dijiste muy bien, dos culturas que se unieron para que Jesús viniera a buscar la reconciliación. Tenemos que seguir apoyando a Palestina en este momento crítico que está viviendo, y nosotros queremos hacernos solidarios. Pero hay otra noticia antes de terminar nuestro programa, que es en relación a algo que también está estremeciendo al mundo y que en este momento se concentra este fin de semana en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Es el final del mundial. Yo pongo aquí mundial y espiritualidad. Estamos aprendiendo fútbol, pero esto es una parábola. El fútbol mundial, hermano, es una parábola que nosotros los cristianos estamos aprendiendo del mundial. ¿Qué lecciones espirituales podemos sacar del mismo? Creo que es una reflexión que por lo menos en los 5 minutos que nos queda podíamos intercambiar algo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué enseñanza tenemos? Hay algo que me llama a mí la atención del fútbol en este momento, que aquí en Venezuela precisamente paró la guarimba, las agresiones y todo este tipo de cosas, que fíjense que es tan importante, que dice que en lo que termina el fútbol, entonces van a comenzar nuevamente las guarimbas y van a comenzar nuevamente. Señores, entonces vamos a vivir con fútbol todo el año. Segundo, en Brasil también pasó lo mismo. En Brasil, siendo un país de 250 millones de habitantes, los medios de comunicación se enfocan en unos cientos de personas que están protestando porque no querían el fútbol. Imagínense ustedes, de 250 millones de habitantes a 100, 200 personas o tantas personas, pero era un grupito muy, muy minúsculo.
que no estaban de acuerdo con el fútbol, entonces los medios de comunicación se enfocaban precisamente. Señores, el mensaje es para nosotros, el mensaje es para el mundo, el mensaje es para los medios de comunicación privados también, que tenemos que enfocarnos verdaderamente donde están las cosas buenas y transmitir las cosas que son buenas. Cuando nosotros hablamos de la semilla y hablamos del sembrador, terminando la parte anterior del programa, recordamos que hay semillas que son transgénicas. Pablo lo dijo, que son semillas que son falsas. Tenemos que también tener cuidado con esas semillas que parece que son buenas y realmente son semillas que son falsas. Eso lo vemos todos los días en nuestra casa. Cuando nosotros picamos un limón y luego lo exprimimos, nos damos cuenta de que ese limón no tiene semilla. Hasta el demonio se está metiendo ahí porque nos quieren vender a futuro, nos quieren vender el agua que cae del cielo, que en Rosa María nos dijo, hoy en la mañana, todos los días Dios nos está regalando esa agua bendita que le llamamos lluvia, que viene del cielo. Y hasta esa agua del cielo nos la quieren vender, hasta la semillita de los alimentos nos los quieren vender. Entonces aprendamos del fútbol, aprendamos del amor, aprendamos de todas estas cosas y no nos debemos engañar. Pero fíjense que en el fútbol también hay una lección. Estos espectáculos son maravillosos, pueden unir a las personas, pero no puede ser a costa de la miseria de los pueblos. Amén. Hay también un reto para el gobierno de Brasil, porque todo esto trae sus gastos, pero también trae sus beneficios. Que esos beneficios se pongan al servicio de los más pobres en Israel. Por lo menos ese es el mensaje espiritual que nosotros como programa cristiano y ecuménico queremos dejar claro. También hay que ser solidario de esas personas que protestaron por el fútbol, no por el fútbol mismo, sino por los gastos que se hicieron, y que alrededor de esos estadios hay gente que está pasando hambre y necesidad. También tenemos nosotros que cuidar de que todas estas cosas que traen tantos beneficios también beneficien y se haga justicia alrededor de donde se producen estos eventos. También tenemos que ver muchas veces el problema del grande y del pequeño, y yo no quiero ser parcial aquí en ese sentido porque respeto la orientación que ha dado el Papa Francisco, que él, a pesar de ser argentino, no estaba en el arco parando en contra de Argentina como algunos medios lo han puesto, ¿no? ¿Verdad? Eso es pura imaginación, aunque como es natural el Papa tiene su corazoncito, ¿no? Pero tenemos que ver que hay un enfrentamiento entre una potencia mundial, aunque Argentina también es una potencia mundial en fútbol, pero aquí parece que el israelita poderoso es el alemán y el palestino es el argentino. Yo no quiero hacer ninguna insinuación con esto, pero bueno, que Dios meta su mano y que el Papa también meta su oración. Nosotros como latinoamericanos, que yo respetamos lo que en el mundo están a favor de Alemania. No quiero parcializar. Un comentario bastante interesante de parte de Walter Martínez, en que, bueno, los dos papas estaban orando. Entonces, el papa saliente y Francisco, que era alemán. ¿Por qué? Porque uno es alemán y otro es argentino. Entonces, bueno, los dos papas allí presentes orando al Señor, pero a la final, como la parábola de un cuento, el Señor se alegra si gana uno o gana el otro, y después dirá, bueno, ¿y este qué es? ¿De qué partido? No, es que yo soy Cristo, yo estoy por todos ustedes. Si van a los penaltis, entonces se va a ver que ahí ganan los dos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, pero ojalá que este Mundial de Fútbol haya llevado la oportunidad de que somos un solo planeta, que somos hermanos, que podemos estar en un juego y que todos terminemos felices y contentos, disfrutando, independientemente de quién se lleve la copa. Lo importante es llevarnos el mensaje que nos da de que podemos ser hermanos y es mejor enfrentarnos en el fútbol que no enfrentarnos en la guerra genocida. Bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si... Sí, ya estamos en la parte final del programa. Dios nos llama precisamente a que tengamos esa semilla en nuestro corazón, esa semilla de amor que Él nos da, esa semilla de sabiduría que nosotros recibimos todos los días. Cuando nos dice que tenemos que comer todos los días, así como comemos todos los días, nosotros tenemos que recibir el pan diario de nuestro evangelio. Diariamente tenemos que recibir esa oración. El llamado es a recibirlo para poder convertirnos en esas semillas que puedan dar fruto, para poder dar el fruto, porque si nosotros no recibimos la palabra, mucho menos podemos llevarla, porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
porque los dos van a caer por un barranco y se van a ir por un despeñadero. Entonces, la idea, como Dios nos lo dice, nuevamente, todos los días, la oración, recibir el Evangelio y transmitir el Evangelio y convertirnos en lámpara encendida. Damos gracias también a nuestro hermano Jesús Blanco, porque nos dio también la noticia de que otras emisoras de radio también quieren conectarse con Radio Macarao para que el programa no solamente salga en nuestro espacio radial, que es Caricuao, Macarao y La Sajunta, sino que también llegue a toda Caracas y a toda Venezuela. Pablo, tienes unos mensajes también que no sé. Sí, en el YouTube, y acaba de precisamente Pedro Briseño mandarte una ayudita. Eso que explicaste se llama diáspora. La diáspora. La diáspora del pueblo de siempre Israel. Pedro, siempre Gracias, Pedro, tú siempre ahí pendiente. Amén. Gracias. Bueno, pues entonces gracias a nuestro equipo. Pero perdón, el sábado que viene, el fin de semana que viene, es el Día del Niño. Vamos a ver si hacemos un programa especial. Qué bueno, les tengo muy buena noticia. El Día del Niño voy a estar en la Isla de la Tortuga haciendo un documental con nuestra gente de TV Caricuao y luego ellos lo van a editar. Eso va a salir espectacular. La semana que viene no lo voy a acompañar aquí. Vamos a ver qué invitados tenemos. Le damos las gracias a nuestro hermano Nelson Suárez, Jesús Blanco, en las cámaras y en los controles, en la dirección de TV Caricuao, Manuel Maldonado, que siempre todos los sábados invirtiendo su sábado para acompañarnos aquí para que el programa salga al aire por Radio Macarao, a Rafael Fernández, que gracias a él y gracias a Dios ha llevado muy bien la conducción de nuestro programa. Gracias a ti, Pablo, Rosa Mireya, si te quieres pedir, Pablo, para la lección final. Sí, bueno, el Señor nos llama a ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, que tenemos que salir con estrategias para evangelizar, para conquistar en el amor, dejar atrás las guerras, dejar atrás todo aquello que nos aparte de la unidad y juntos en armonía con esa bendición y esa convicción de trabajo, conquistar la paz. Y a sembrar sembradores, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos guíe para que tengamos feliz siembra. Adelante. Amén. Sigan con Radio Macarao y TV Caricuao. Amén.